Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1 y vamos a leer primero del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1 del versículo 1 al 3 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Generalmente nosotros tenemos temor, ¿verdad?, cuando abrimos el libro de Apocalipsis, y yo sé que normalmente no es un tema que se ve muy a menudo en las iglesias. Sin embargo, al final creo que es más como una trampa que Satanás ha puesto en nuestro corazón y el corazón de la iglesia también, ya que el propósito de este libro no es aterrarnos, ¿verdad?, no es confundirnos, no es dividirnos. El propósito de este libro es que podamos conocer de una manera más clara quién es Jesucristo. Si lee el versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo. Piénsalo, ¿de qué se trata Apocalipsis? De que podamos conocer a Jesucristo. Cuando leemos el Apocalipsis siempre hacemos el énfasis en los eventos del porvenir, pero no en la persona de Jesucristo. Apocalipsis está aquí para que nosotros podamos conocer a Jesucristo. Ahora déjame decirte que el Jesucristo que aparece en Apocalipsis es un poco diferente al Jesucristo que nosotros conocimos a través de los evangelios. El Jesucristo que vemos en los evangelios es un Jesucristo que se encarnó, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es un Jesucristo que vino a salvar. Es un Jesucristo que vino a servir. Es un Jesucristo que es muy misericordioso y compasivo. Sin embargo, el Jesucristo del Apocalipsis es un Jesucristo glorioso, glorificado, exaltado. Un Jesucristo que no viene a servir, sino que viene a reinar. Un Jesucristo que no viene a salvar, sino que viene a juzgar y a destruir a sus enemigos. Así que si usted quiere conocer a Jesús, usted necesita conocer a Jesús en los evangelios, pero también necesita conocer a Jesús del Apocalipsis. Solo cuando estudiamos el Apocalipsis podemos tener una idea más clara de quién es Jesús. Entonces dice el versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién está revelando a Jesús? Es Dios mismo. Dios está revelando a su Hijo exaltado para que lo conozcamos. Yo quiero preguntarte, ¿cómo afecta tu relación con Jesús cuando entiendes su persona exaltada, glorificada? Cuando entiendes su poder, su majestad, su carácter manifestado en el Apocalipsis, ¿cómo cambia nuestra idea de Jesús, nuestro concepto de Él, nuestra adoración a Él, nuestro servicio a Él?
mucho de nuestra falta de nuestra irreverencia al orar, al cantar, al leer la Escritura es simple y sencillamente porque no conocemos al glorioso Jesús que es presentado en esta carta. Entonces es Dios mismo que está revelando a Jesucristo exaltado. Ahora dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, dice, a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este libro fue escrito ¿para quiénes? Para los siervos de Dios. Algo muy importante para poder entender el valor de esta carta es primeramente haber entregado nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Porque esta carta fue escrita para los siervos del Señor. Entonces dice, para manifestar a los siervos del Señor las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hoy en día hay una obsesión por saber las cosas del porvenir. Y en los periódicos y en las revistas hay horóscopos, ¿verdad? Y hay personas que leen las manos. Y aún en las iglesias hay personas que se llaman profetas y le dice a la gente el futuro. Sin embargo, yo quiero decirte que lo único que yo necesito saber del futuro es lo que el Señor me ha manifestado en su palabra. Si hay algo que yo necesito saber de lo que viene, es lo que el Señor me ha dado a conocer por su palabra. Él es el único que revela el futuro. Y de mi futuro lo único que necesito es lo que el Señor me ha revelado a través de su palabra. Así que si usted quiere saber el futuro, no lea el horóscopo. Si quiere saber el futuro, lo que tiene que hacer es leer la profecía. Para eso está el Apocalipsis. Ahora dice, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. En el Nuevo Testamento, los apóstoles escribieron cartas para las iglesias. Eran cartas inspiradas, aunque cuando ellos estaban escribiendo, ellos estaban amonestando a la iglesia. Cuando la iglesia las recibió, entendió que eran inspiradas por Dios, que Dios había usado a los apóstoles para inspirar el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el único libro que dice que vino a través de ángeles es el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, la ley, los libros que escribió Moisés, también dice que fueron escritos o fueron dados a través de ángeles. Y lo mismo sucede aquí en el Apocalipsis, por medio del ángel a su siervo Juan, que es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, que nos presenta a Jesús, ¿verdad?, encarnado, a Jesús en su ministerio terrenal, a Jesús muriendo en la cruz. Este mismo Juan es el que ahora está escribiendo el libro de Apocalipsis. Ahora, quiero que sepas que ningún libro en el Nuevo Testamento ha causado tanta polémica como Apocalipsis. No hay un libro en el Nuevo Testamento que tenga tantas opiniones acerca de la interpretación como el libro de Apocalipsis. Y yo no sé si esta noche estabas pensando que íbamos a resolver todos los problemas de interpretación. Y si esta era la expectativa, siento desilusionarte, pero no vamos a resolver este conflicto de años. La verdad es que la forma en cómo se entiende el proceso al final de los tiempos, el orden de los eventos difiere de un teólogo a otro teólogo, y ha sido una batalla por años. Así que no la pensamos resolver esta noche. Sin embargo, tengo una buena noticia. En el versículo 3 dice que la bendición viene al que lee, a los que oyen las palabras de esta profecía y a los que la guardan. En ningún momento dice a los que la entienden, sino al que la lee, al que la oye y al que la guarda. Y eso podemos hacer esta noche.
Podemos leerla, podemos escucharla y podemos guardarla. El modelo de enseñanza en la iglesia primitiva, no habían copias de la Biblia. Así que una iglesia era dichosa si tenía algunos libros del Nuevo Testamento, y lo que hacían es que los leían públicamente. Y cuando los leían, luego los intercambiaban con otras iglesias que tenían otros rollos del Nuevo Testamento. Por eso es que dice, bienaventurado el que lee, porque era una persona la que leía el rollo. Y dice, y los que oyen las palabras. ¿Quién oía? La congregación. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Que las entendieran? No. El objetivo era que las guardaran en su corazón. Que pusieran atención a todas las figuras, a todos los eventos que la Escritura decía, y que ellos la atesoraran en el corazón. Y yo quiero decirte que estoy convencido que esta noche el Señor está bendiciéndome a mí por leer esta profecía, les está bendiciendo a ustedes por escucharla. Y lo que el Señor quiere es que guardemos estas cosas en el corazón. Dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay muchos detalles de la primera venida del Señor que la gente no entendía. Había muchas profecías acerca de la primera venida del Señor que la gente no entendía. Pero cuando el Señor vino, entendió muchas cosas. Y nosotros hoy entendemos las profecías del Antiguo Testamento porque el Señor ya vino. A medida el tiempo se acerca, va a ser más fácil entender lo que el Señor nos quiso decir a través de todos estos libros. Por eso es importante tenerlo ya en el corazón, ya en la mente. A medida se acerca la venida del Señor, todas sus promesas y estas profecías van a ser más fáciles de entender. Vamos a ir ahora al versículo 4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, después del capítulo 1, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, el Señor va a estar hablando a 7 iglesias que están en Asia, en donde conocemos nosotros ahora Turquía. Y en la siguiente semana vamos a empezar a estudiar qué es lo que el Señor le dice a cada iglesia. De estas 7 iglesias, 5 iglesias estaban mal. Solo 2 estaban caminando bien. Cada una de estas iglesias tiene cosas que el Señor quiere corregir, que quiere que cambien. Sin embargo, el número 7, el hecho de que diga 7 iglesias, representa también algo simbólico que tiene que ver con la perfección o la plenitud de las iglesias. Así como el Señor quería corregir algo de estas 7 iglesias, y lo vamos a ver en la serie de las iglesias, esta misma enseñanza iba a servir para la iglesia a lo largo de los tiempos. Así que esta carta no solo es para esas 7 iglesias, sino también para nosotros también. Dice en el versículo 4 Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros. Ahora, en cuanto a las salutaciones, muy común, hemos estudiado acerca de la gracia y la paz. Era parte de la forma en cómo se saludaban. Ahora, lo interesante acá es la forma en cómo describe a Dios en la siguiente frase. Dice: del que es y que era y que ha de venir. Y nosotros cuando pensamos en esto, ¿en quién pensamos? En Jesús. Decimos: Jesús, este es Jesús. Pero mira, dice:
del que es y que era y que ha de venir. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y en el 5 dice, y de Jesucristo. Entonces no, Jesucristo es el tercero. ¿Quién es el primero? El primero es Dios Padre. Y algo que a nosotros nos cuesta a veces entender es cómo funciona esto de la Trinidad, ¿no? Queremos separar a Jesús, queremos separar al Espíritu y al Padre, y aunque son 3 personas, al mismo tiempo en su obra son uno. El primero de quien está hablando es del Padre. Ahora, luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. A lo largo de Apocalipsis vamos a encontrar ese número. Ya vimos 7 iglesias, ahora estamos viendo 7 espíritus. Más adelante vamos a ver 7 ojos, 7 cuernos del cordero, las trompetas y todos los 7 que hay en el libro. Son muchos 7. Los 7 no tienen solo un valor numérico, sino también un valor simbólico. Y cuando acá está hablando de los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus, sino está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios. Entonces dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y tercero dice, de Jesucristo. Ahora va a hablar acerca de algunas características de Jesucristo en el versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesús tiene 3 oficios. El primero es un oficio de profeta. Él da testimonio de la palabra de Dios. Él es el testigo fiel. Nosotros somos testigos, pero solo hay un testigo fiel, y ese es Jesucristo, haciendo su oficio de profeta. Luego dice, el primogénito de los muertos. La Biblia dice que Jesús también es el sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes presentaban los sacrificios para llevarnos a Dios. Sin embargo, Jesucristo se presentó a sí mismo como el sacrificio, haciendo su labor de sumo sacerdote. Y luego dice, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el soberano de los reyes de la tierra, hermanos? Es Jesucristo en su función de rey. Él es el Rey de Reyes. Aún ahora, hermanos, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora habla un poco acerca de su obra para con nosotros. Dice, versículo 5, en la segunda parte, dice, al que nos amó. Hay una buena noticia, y es que este nos amó, que se traduce en pasado acá, en griego aparece en presente. Todavía nos ama. Es algo constante. Algunas traducciones lo ponen en presente, porque en griego está en presente. Entonces dice, realmente diría, al que nos ama, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la obra del Señor en nuestra vida, hermanos? Dice, ¿qué hizo su amor para con nosotros? Nos dio libertad del pecado. Estábamos hablando la semana pasada, acerca de la importancia de la restauración. Si nosotros tenemos a Jesús, ¿qué tenemos? Tenemos libertad del pecado. Así que si vivimos en pecado, ¿por qué vivimos en pecado? Porque queremos vivir en pecado. Y por eso es que viene la disciplina. Por eso es tan importante la disciplina en la iglesia. Porque si tenemos a Jesús, lo que recibimos de parte de Él primeramente es libertad del pecado. Luego dice, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Lo que nos hace reyes no es la forma en cómo vestimos o la forma en cómo vivimos.
¿Qué nos hace reyes según este pasaje? Reyes y sacerdotes. Es la obra de Jesucristo en nosotros. Nosotros no somos reyes porque vivimos como reyes, ni somos sacerdotes porque nos vestimos como sacerdotes. Nosotros somos reyes y sacerdotes porque el Señor nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Un reino de sacerdotes. ¿Sabe, hermanos? Así es como debemos de vivir hoy, como parte del reino del Señor. Como sacerdotes del Señor. Esa es la obra que el Señor hizo en nosotros. Nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Ahora vamos a pensar un poco acerca de su venida. Dice, versículo 7. Bueno, voy a leer el 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Es curioso que cuando Juan escribió esto, él estaba en exilio en una isla, en la isla de Patmos. Exiliado, preso por el Evangelio. Los demás apóstoles ya habían muerto todos y él estaba preso. Y en la historia de los apóstoles, en los registros, se cuenta de que él había sufrido mucho. Él era el último que había quedado vivo, incluso que habían intentado quemarlo, pero que no se moría. Así que lo llevaron exiliado a la isla de Patmos. Sin embargo, él está diciendo que Jesús nos lavó y que nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Así que está ese rey y sacerdote ¿cómo? Exiliado en una isla, preso por causa del Evangelio. ¿Cree usted que es rey y sacerdote? Que eso es lo que el Señor ha hecho en su vida, sin importar cuáles sean las condiciones en las cuales usted se encuentra hoy. Usted confía en lo que Cristo ha hecho por usted, a pesar de sus problemas, de sus situaciones difíciles, de sus carencias. Eso es lo que está diciendo Juan. Él está preso en una isla, diciendo, el Señor me hizo rey y sacerdote. No porque vista como rico o porque viva como rico, sino porque tengo a Cristo y eso es lo que Él ha hecho en mi vida. Ahora vamos a pensar un poco en los versículos 7 y 8. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En su segunda venida, dice el 7, que viene con las nubes. Y las nubes en el Antiguo Testamento significaban la gloria de Dios. Las nubes era la que cubrió al pueblo de Israel en el desierto. Las nubes estaba sobre el tabernáculo. Cuando la nube se movía, entonces ellos se movían. Representa su gloria. La venida de Jesús, su primera venida, fue humilde en un pesebre. Pero esta venida viene con toda su gloria, con su esplendor. Dice, y todo ojo le verá. Cuando Jesús nació en Belén, nació en un pesebre, no había lugar para él en el mesón. El Señor tuvo que enviar a los ángeles para que los pastores vinieran porque no había nadie esperándole. Su nacimiento iba a ser totalmente desapercibido.
pero su segunda venida va a ser a la luz de los ojos de todos. Y luego dice, y los que le traspasaron. Hermanos, ¿quiénes traspasaron a Jesús? ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Bueno, se vale equivocarse. ¿Quién? Oh, ¿perdón? Ok, vamos a ir a Zacarías. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Está hablando Jehová. ¿Puedes pensar eso? Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿Traspasaron quiénes? Los judíos. Porque aunque fueron los romanos quienes los crucificaron, los que gritaron crucifíquenle fue el pueblo de Israel. Lo que está diciendo acá es que aquí se va a cumplir esta profecía. Pero dice que Él va a derramar su espíritu ¿sobre quién? Sobre ellos. Uno de los problemas más grandes para entender el libro de Apocalipsis es que no comprendemos el propósito. ¿Para qué regresa el Señor? Mira, el Señor regresa primeramente por su pueblo Israel. No va a quedar esto así, hermanos. Cuando el Señor elige a alguien, lo elige y trabaja con él hasta que se lo lleva. Y es cierto que el pueblo de Israel lo despreció, pero Él va a volver. Y va a volver por ellos, para que se arrepientan. Si usted lee el libro de Mateo 25, todos los eventos tienen que ver con Jerusalén. Y vamos a ver acá en el libro de Apocalipsis, los eventos tienen que ver con Jerusalén. ¿De qué se trata el Apocalipsis? Se trata de la salvación del pueblo de Dios, de los judíos. ¿Cuándo es el tiempo de salvación para los gentiles? ¿Sabe cuándo es el tiempo de salvación para los gentiles? Es hoy. Es ahora. Muchos dicen, no, yo voy a esperar que pase el rapto y si pasa, pues voy a recibir a Cristo. No funciona. El tiempo de salvación para los gentiles, el tiempo de vivir para Dios, nosotros como gentiles, de servirle a Él, es ahora, hoy. ¿De qué se trata el Apocalipsis? Del trato de Dios. Primeramente, con su pueblo. Van a ver al que traspasaron y van a decir, era Él. Él era el Mesías, a quien nosotros despreciamos. Ahora, sigue diciendo, he aquí viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Pero luego hay otro grupo, dice, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Sí, amén. Esta palabra lamentación que se usa acá tiene la idea de desesperación, cuando alguien grita de desesperación. Jesús, por un lado, viene a tratar con su pueblo Israel, pero por otro lado viene a juzgar las naciones. Por otro lado viene a castigar la injusticia, la incredulidad. Y la gente va a gritar de desesperación al ver el juicio del Señor sobre la tierra. De pronto en nuestro corazón hay mucha indignación al ver la injusticia hoy. De pronto en nuestro corazón hay enojo. Y preguntamos, ¿por qué? Y la respuesta es, porque el Señor viene pronto.
Y Él va a juzgar a la injusticia. Él va a juzgar la maldad. Él va a destruir las naciones. Él va a castigar a las naciones de la tierra. ¿Y qué nos toca a nosotros? Nos toca esperar su venida. Nos toca pedir que regrese. Eso es lo que nos toca, esa es nuestra labor. El Señor va a venir y va a juzgar las naciones. Él va a regresar. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Le esperamos. Predicamos el Evangelio. Le servimos. Vivimos para Él. Termina diciendo en el versículo 8, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Para nosotros esto no es una mala noticia, hermanos. Para nosotros esto es lo que deberíamos de estar esperando todos los días. Que el Señor regrese. Y si en esa noche usted todavía no está listo para encontrarse con el Señor, hoy puede ser una buena noche de arrepentimiento, de compromiso. Una noche para pedirle al Señor misericordia. Pedirle que le perdone. Pedirle que quiere vivir para Él. Quiero invitarle a orar. Y si aún no tiene al Señor en su corazón, yo quiero animarle hoy a poder entregarle su vida a Él.